Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. sequens Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a te, Domine. Nino tempore dixis Iesus turbis Ioedorum, non judicius es mundi, non principes cuius mundi, dicetur foras ed ego exaltatus fuerum, a terra omnis tram, et me ipsus o enim dicevan significam, va morte esses moriturus. Responde et ti turba. Nos audivimus ex lege quia Christus manet in aeternum, et quomodos tu dicis oportes exaltaris filium hominis, qui ex iste filius hominis? Dixis ergo Iesus. Ad modicum lumen in vobis es ambulate, dum luces abetis ut non vos tenebris comprehendam, et qui ambulan in tenebris legis quo vada, dum luces abetis credites in luces, ut iris lucis sitis. Laus tibi Christi. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando vamos a catecismo y estudiamos, una de las preguntas que se nos hace es ¿cuál es la señal del cristiano? Y decimos que la señal del cristiano es la Santa Cruz. ¿Por qué decimos que la señal del cristiano es la Santa Cruz? Decimos que la señal del cristiano es la Santa Cruz porque es el instrumento que eligió Dios hecho hombre, Jesucristo, nuestro Señor, para redimirnos, para salvarnos. Y por eso decimos que el instrumento de salvación es la Santa Cruz. La Santa Cruz la celebramos este 14 de septiembre, exaltación de la Santa Cruz. Celebramos el hallazgo de la Santa Cruz el 3 de mayo, que acá coincide con el famoso Cristo de la Quebrada, que tradicionalmente se le tiene veneración. Y adoramos la pasión de Cristo el 1 de julio en su preciosísima sangre. Y en la Semana Santa, una semana antes de la Semana Santa, comenzamos con el tiempo de pasión y se cubren las imágenes, recordando que la salvación nos vino a través de la amarga pasión y muerte de Cristo en la cruz. Por eso San Juan de la Cruz decía: Jesucristo toda deuda paga. ¿Qué deuda tiene que pagar nuestro Señor Jesucristo? Tiene que pagar la deuda de nuestros pecados. Jesucristo se va a apropiar de nuestros pecados. Jesucristo nos rescató de la maldición, haciéndose maldición por nosotros. Estas palabras no son mías, son las palabras del apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 13. Dice literalmente: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Solo Cristo se hizo maldición por nosotros. Luego solo Cristo debe decirse redentor. Así nos recuerda Santo Tomás de Aquino. ¿Qué significa ser redentor? Redentor significa el que rescata. En este caso, Jesucristo nos rescata a nosotros de la muerte, del pecado y de Satanás, que es una maldición para nosotros. ¿Por qué? Porque ofendimos a Dios, porque nos volvimos contra nuestro Creador, porque le faltamos a aquel que tanto nos ama. Por eso Cristo voluntariamente se entrega para el rescate nuestro. El rescate que va a hacer Jesucristo nuestro Señor es por nosotros. Y por eso decimos que Jesucristo es nuestro Redentor, es nuestro Salvador.
que va a obrar voluntariamente una amarga pasión y una muerte voluntaria en cruz para salvar a los hombres. Cristo es nuestro Salvador porque mereció por nosotros. Cristo es nuestro Salvador porque satisfizo por nosotros, reparó por nosotros. Cristo es nuestro Salvador porque sacrificó por nosotros. Cristo es nuestro Salvador porque nos rescató a nosotros. Cristo es nuestro Salvador porque es muy eficaz esa salvación que Cristo obró en la cruz por nosotros. Por eso es que debemos meditar en la redención de Cristo, debemos meditar en el rescate que Cristo ha hecho en la cruz. ¿De qué nos ha rescatado? Nos preguntábamos recién y hablábamos que nos había rescatado del pecado, de la muerte y de Satanás. Cristo nos ha rescatado del pecado, por quien en Él tenemos la redención, por el poder de su sangre, la remisión de los pecados según la riqueza de su gracia. Por eso cuando nosotros nos vamos a confesar los pecados, el sacerdote actúa en persona de Cristo y nos lava con la sangre de Cristo. En la carta a los Efesios, el apóstol San Pablo habla de la remisión de los pecados por el poder de su sangre. Efesios capítulo 1, versículo 7. Jesucristo también nos va a redimir de la pena del pecado, a quien Dios constituyó instrumento de propiciación, de reparación mediante la fe en su sangre para manifestación de su justicia. Así nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 25. Estamos en un mundo malo, un mundo inclinado al mal. Estamos en un mundo en donde el príncipe de este mundo es Satanás. ¿Y por qué el príncipe de este mundo es Satanás? El príncipe de este mundo es Satanás porque con nuestros propios pecados le hemos abierto las puertas a él. Y él se ha adueñado de este mundo, ha sido como un ladrón que se robó este mundo. Pero Cristo nuestro Señor viene a vencerlo. Viene a vencerlo y a tomarle ese principado que él ha usurpado, porque en realidad el rey de este mundo, el príncipe de este mundo, es nuestro Señor Jesucristo, por quien todo fue hecho y nada se hizo sin él. Así veíamos cuando hemos meditado tantas veces el prólogo de San Juan en el capítulo 1, el versículo del 1 al 14. Jesucristo venció a la muerte, aniquiló la muerte, que es consecuencia del pecado. Dios no nos ha creado para la muerte. Dios no quería que Adán y Eva murieran, pero la muerte entró a causa del pecado. Nuestro Señor Jesucristo va a vencer al diablo. El diablo aparece en el Evangelio como el fuerte, que cuida los bienes que tiene, pero que aparece alguien más fuerte, ese más fuerte es Jesucristo, que lo va a vencer. Y así Jesucristo, nuestro Señor, que se hizo maldición por nosotros, va a convertirse en bendición para nosotros. Tantas veces hemos meditado cuando Santa Isabel se encuentra con la Virgen Santísima, ¿y qué le dice Santa Isabel a la Virgen? Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Ese fruto bendito del vientre de la Virgen Santísima, de la que es bendita entre todas las mujeres, ahora lo vemos pendiente de la cruz. Ese fruto bendito está pendiente de otro árbol, un árbol distinto que el árbol del paraíso. En el árbol del paraíso teníamos los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal, el fruto prohibido, del cual comieron Adán y Eva por desobedecer a Dios, porque querían ser felices sin Dios, porque quisieron ser dioses sin Dios. ¿Esto no nos suena a tan actual? Hoy el hombre quiere ser Dios sin Dios, quiere ser Dios sin la gracia, no quiere darle honra, honor y adoración a Dios, no quiere aceptar la salvación de nuestro Señor Jesucristo, no quiere aceptar el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia, no quiere aceptar la religión que Jesucristo ha elegido para salvarnos. Y entonces el hombre ha caído en una arbitrariedad
y quiere ver la religión y quiere ver la iglesia simplemente como una creación humana. Entonces, ¿qué dice la gente? Y bueno, cada uno tiene derecho de elegir la iglesia que quiera. Pero si Cristo te ha rescatado en la cruz, si vales la sangre de Cristo, si Él te ha creado junto al Padre y al Espíritu Santo, si a Él le debes la vida tanto natural como sobrenatural, ¿quién es el que va a elegir cómo relacionarnos con Dios? Y lo va a elegir el mismo Dios. Por eso Dios se hizo hombre. Y Dios creó un cuerpo místico, y ese cuerpo místico es la Iglesia de Cristo. ¿Y cuál es la Iglesia de Cristo? La Iglesia Católica Apostólica Romana. La única Iglesia de Cristo. No hay otra iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Las otras iglesias son inventadas por el hombre. Por lo tanto, si yo quiero la salvación de Jesucristo, si yo quiero la redención de Jesucristo, si yo quiero gozar de su sangre preciosa, tengo que utilizar los instrumentos que Él ha dado. Jesucristo, en primer lugar, utilizó como instrumento de salvación su propia carne y sangre, que tomó de la Virgen purísima por obra y gracia del Espíritu Santo. Su humanidad santísima es el instrumento que va a utilizar para nuestra salvación. Esa unión entre Dios y el hombre, esa unión en donde vemos un Dios hecho hombre, con dos naturalezas, divina y humana, con una sola persona divina, la Iglesia le llama la unión hipostática, y es un dogma de fe. Y esa unión hace que nosotros adoremos la humanidad santísima de Cristo, porque no la podemos separar de su divinidad. Y así la humanidad santísima de Cristo recibe la misma adoración que el Verbo eterno ha recibido desde toda la eternidad en los cielos, junto al Padre y al Espíritu Santo. Pero esta humanidad santísima, unida a la divinidad, ha querido usar un instrumento para nuestra salvación. Ese instrumento es la Santa Cruz. Tan misterioso este instrumento, porque este instrumento, en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, que lo va a citar el apóstol San Pablo a los Gálatas, va a decir: maldito el que cuelga de un madero. Y Cristo transforma esa maldición en bendición, porque es más fuerte su poder, su gracia, su misericordia, su amor, su salvación, que nuestros propios pecados. Y por eso nuestro Señor Jesucristo se va a presentar por boca de San Juan Bautista como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Qué decía San Juan Bautista cuando presentaba a Jesucristo? He aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo. Lo mismo que el sacerdote dice cuando muestra la hostia consagrada: he aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo. Quien te muestra el sacerdote en la misa no es otro que el mismo Cristo que se entregó en la cruz, el mismo Cristo que padeció por nosotros, el mismo Cristo, Dios hecho hombre, que utilizó el instrumento de la Santa Cruz para nuestra salvación. El mismo Cristo que tiene su corazón lleno de amor por cada uno de nosotros. Por eso hoy el apóstol San Pablo a los Filipenses nos dice: tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Tantas veces hemos analizado lo que decía justamente el Papa Pío XII en la encíclica Aurietis Aqua, en donde hablaba del corazón de Jesús, citando aquellas palabras del profeta Isaías: sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Nos invitaba el Papa a acercarnos a esa fuente de salvación que es el corazón sagrado de Cristo, y nos decía que ese corazón de Jesús, ese corazón bendito, ese corazón divino y humano, tenía un triple amor. Un amor divino porque es Dios y nos ama como Dios, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Dios es caridad, nos dice justamente el apóstol San Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 8. Dios es amor, es el amor mismo. Pero también Jesucristo se ha hecho hombre y nos ama con un amor de voluntad y un amor de sentimiento. Y todo en Cristo está ordenado porque Él es inmaculado por naturaleza. Y así Cristo nuestro Señor quiere que tengamos sus propios sentimientos, es decir, que nosotros pensemos, actuemos, obremos y
tengamos la intención recta, como Él la tuvo en su corazón. Y por eso Jesucristo, lleno de amor, se entrega en la cruz y utiliza la cruz como instrumento. Fíjense ustedes que cuando se apareció el Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque, que otras veces también lo hemos recordado, aparte de aparecer el fuego en su corazón, si nosotros vemos atentamente la imagen del corazón de Cristo que nosotros tenemos acá, que es como se le apareció a Santa Margarita, vamos a ver que el corazón está coronado por una cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es el instrumento que Cristo eligió, porque la cruz era maldición y ahora se convirtió en bendición. ¿Por qué? Porque Jesucristo santificó nuestros sufrimientos. Y aquello que era castigo del pecado, el sufrimiento, la muerte, Jesucristo lo utilizó para bendición. Y así la muerte ahora se transformó en vida. Porque el cristiano que muere en Cristo va a vivir para siempre en la vida eterna junto a Cristo. Y no solo en alma, sino que también Él promete que al fin del mundo resucitaremos y recibiremos un cuerpo semejante al de Él. Por eso, otras veces lo hemos recordado, enterramos a nuestros muertos y bendecimos las tumbas, esperando esa resurrección. Por eso, queridos hermanos, la cruz de Cristo es adorada en cuanto que es adorado el Señor, que le ha dado esta virtud, este poder a la cruz de Cristo, a semejanza de que utiliza una humanidad santísima a la cual adoramos, porque es el instrumento de la divinidad para poder ser nuestro Redentor, nuestro Salvador. Qué importante que tomemos conciencia una y mil veces que esa carne y esa sangre del Salvador del mundo, que está colgada en la cruz, que ha sido tomada de la siempre Virgen María, con esa unión tan íntima con la Virgen Purísima. Y así Jesucristo es el Redentor del mundo. Jesucristo es el Salvador y tiene una socia este nuevo Adán. Esa socia se llama Virgen María. La siempre Virgen María, la nueva Eva, que va a estar al pie de la cruz sufriendo junto a Jesús y que es inmaculada por gracia de Dios para que no estando bajo el pecado en Cristo Jesús pueda ser la compañera de nuestro Señor Jesucristo en esta redención que Jesucristo nuestro Señor va a obrar en nosotros. Por eso, queridos hermanos, la pasión de Cristo, aunque corporal, posee una virtud, un poder espiritual por su unión con la divinidad. Y por este contacto espiritual recibe eficacia, a saber, la eficacia de la fe y del sacramento de la fe. A Cristo propuso como propiciación por la fe en su sangre. Así nos recuerda la carta a los Romanos, el capítulo 3, versículo 25. Y así hace esta reflexión Santo Tomás de Aquino, mostrándonos justamente que este verdadero Cristo nos salvó objetivamente hablando. Pero recordemos aquellas palabras que decimos siempre de San Agustín. Dios te ha creado sin ti y no te salvará sin ti. Quiere una respuesta a esta redención. Quiere una respuesta a esta salvación que Cristo ha obrado en la cruz. Quiere una respuesta de parte tuya. Porque si bien la redención que obró Jesucristo en la cruz es para todos, ninguno queda excluido. Pero es cierto también que nosotros como sujetos tenemos que dar una respuesta voluntaria a esa redención. Por eso la Iglesia enseña en su doctrina que la redención, la salvación la podemos ver objetivamente en sí misma o aplicada a cada uno de nosotros. La redención subjetiva. La redención objetiva, Cristo ha muerto por todos, sin excepción. Hasta el más criminal, más grande, tiene a Cristo como Redentor. Ahora, subjetivamente, yo quiero responder a esa redención. Quiero cambiar de vida, quiero arrepentirme. Y ahí entra la gracia que nosotros tenemos que pedir, que otras veces la hemos recordado, que le llamamos la compunción del corazón. Es una gracia que hay que pedirla con mucha humildad. Es una gracia que hay que pedirle a Jesucristo que se ha entregado por nosotros en la cruz. Es una gracia que hay que pedir al corazón de Jesús, traspasado por nuestros delitos, por nuestros pecados. Es una gracia que hay que pedir por intercesión de María Santísima, que ha estado al pie de la cruz y que es nuestra madre y que Cristo nos la ha dejado antes de morir en la cruz. Es una gracia
que tenemos que pedir, que es importantísima. ¿Qué significa la compunción del corazón? Significa que yo me duelo de mis pecados porque veo el amor de Dios, que tanto me ama, que tanto se ha entregado en la cruz por nosotros. Podríamos decir que la compunción del corazón está resumida en aquellas palabras del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, pero tomaremos del versículo 19 al 21. Porque yo por la ley morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y ahora vive en mi carne y vive la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. Tomar conciencia de que Dios hecho hombre me amó y se entregó por mí en la cruz. Me amó hasta dar hasta la última gota de sangre. Me amó hasta someterse a la muerte, para vencer a la muerte, aquel que es el autor de la vida. Me amó hasta darme a su madre, hasta darme a su Padre Celestial. Me amó hasta compartir su herencia con nosotros. Tomar conciencia de eso nos hace doler de nuestros pecados y decirle, ¿cómo puede ser que yo le esté fallando a aquel que tanto me ama? ¿Cómo puedo estar fallándole a aquel que se ha entregado por mí en la cruz? ¿Cómo puedo estar fallándole a aquel que me quiere dar una herencia eterna? ¿Cómo puedo ser tan inconsciente? Tengo que cambiar de vida, tengo que cambiar de mentalidad, tengo que cambiar mi manera de ver las cosas, tengo que cambiar mi manera de obrar. Esa es la compunción del corazón. Eso es lo que tenemos que pedir, porque ahí está escondida nuestra perseverancia final, está escondida nuestra salvación. Porque ahí estás aceptando la redención de Cristo. No te cierres en tu pecado, no te encierres en tu dolor, no te encierres en tu soberbia, no te encierres porque eso hace mucho ruido. Y muchas veces Jesucristo te busca, pero encuentra una piedra en donde caen chorros de sangre bendita, chorros de sangre divina, pero que no entran dentro tuyo, porque tú no lo permites, porque quien te creó sin ti no te salvará sin ti. Por eso, queridos hermanos, tomemos conciencia de esta realidad. Hoy el día de la exaltación de la Santa Cruz, hoy el día en que adoramos la cruz de Cristo porque adoramos a Jesucristo nuestro Señor, hoy el día en donde doblamos nuestras rodillas ante nuestro Redentor y Salvador, pero que ese doblar las rodillas externamente sea doblarlas internamente, porque te entregas a Cristo, porque te sometes a Cristo, porque quieres que tu mentalidad sea semejante a la de Cristo, porque quieres tomar decisiones según Cristo, porque quieres seguir el plan de Cristo, porque quieres tener la mentalidad de Cristo, porque te quieres convertir de corazón, porque quieres salir de la dureza de tu alma. Por eso esta mañana, cuando rezábamos las maitines, la primera oración que reza el sacerdote del oficio divino, en el himno en latín cantaba o rezaba: canta lengua con voz entusiasmada, gloriosos lauros de inmortal querella, y ante el trofeo de la cruz sagrada, dinos el triunfo conseguido en ella, de modo que en nobleza sin segundo venció muriendo el Redentor del mundo. Del fraude el hacedor compadecido, que puso el primer hombre en triste estado, cuando al gustar del fruto prohibido comió la muerte en el fatal bocado. Para pagar el contraído empeño, bajó el árbol, entonces buscó el leño. Tal obra es la salud que nos prepara, benigno el cielo el orden requería, que con el arte se burlaba, que trazó para herir la elevosía, y donde el enemigo encontró medio de perdernos, hallásemos remedio. Donde nos perdió el maligno enemigo, trayéndonos la muerte, trayéndonos su dominio, trayéndonos el pecado, Jesucristo encontró el remedio, porque muriendo nos dio la vida, muriendo resucitó, muriendo se entregó en la cruz, muriendo fue nuestro Salvador. Oh Virgen bendita, Madre dolorosa, que mañana te celebraremos unida junto a este Cristo que se entrega en la cruz. Madre, ayúdanos a adorar al Señor, ayúdanos a entregarnos a tu Hijo Jesucristo, ayúdanos que el amor del corazón de Jesús traspasado por nuestros delitos
entre en nuestro corazón, ayúdanos a convertirnos, ayúdanos que sea eficaz en nosotros la sangre de Cristo, ayúdanos a que la cruz de Cristo sea nuestra salvación. Y por eso te decimos, una y mil veces, en el corazón inmaculado de María, en el corazón de esta Madre, decimos desde lo más profundo de nuestra alma, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimisteis al mundo. Oh,